Hola amigos del canal, bienvenidos una vez más a Área 17 Puntos de Tecnología y vamos con esta impresora. En este caso tengo una impresora L3210. Esta impresora me la han traído por lo siguiente: en el momento que se enciende esta impresora, o sea que le damos al botón del encendido, el carro hace lo siguiente: va hacia la parte izquierda, se golpea fuertemente y luego corre hacia la parte derecha y se golpea nuevamente fuertemente, y después el carro viene y se ubica acá. Bien, ese es el problema de esta impresora, por eso la han traído. Hemos destapado la impresora y hemos revisado una parte que es esta, la que tiene que ver con este sensor que va acá, en esta ruedita, porque en ocasiones esta ruedita se suelta, ¿ve? Entonces hay que revisar que la ruedita no esté ni suelta ni que esté sucia. En este caso la rueda está dura, no está sucia, la rueda está funcionando bien. Hemos bajado el sensor también. Hemos desconectado la flecha de ambas partes del sensor, hemos revisado la flecha y la flecha está buena. Bien, les estoy haciendo el video porque ya encontré el problema de la impresora y sucede que a veces el problema se presenta acá, pero a veces no se presenta en este lado. Entonces, estuvimos revisando, mirando por un lado y otro a ver dónde veíamos el problema. Y sucede que esta impresora, el problema está en esta cintica. Esta cintica que está acá, esta cinta tiene unas rayitas. Esta cintica es la que indica a través de un sensor que viene acá en el carro. Ese sensor lee las rayitas de esta cinta y se posiciona. Entonces, para posicionamiento de la impresora se utiliza esta cinta, la máquina utiliza esa y utiliza esta ruedita con este otro sensor que también tiene rayitas. Como les digo, en una ocasión una impresora tenía suelta esta y ella se golpeaba. Pero en este caso, en otra ocasión también les estoy dando varios datos para que revisen todo lo que les estoy diciendo, caso tal de que la impresora de ustedes se esté golpeando y no sea el problema de esta. Hubo otro caso que la cinta en otro modelo estaba quebradita, tenía un quiebre y había un contacto, una lineecita del bus de datos que no pasaba, también se golpeaba. Pero en este caso no es ni lo uno ni lo otro, lo de allá, sino que he venido a mirar, a chequear la cinta esta, y esta cinta tiene que pasar por una ranura que queda al fondo, detrás. Esa es la parte que sí no les voy a poder mostrar, aunque voy a hacer lo posible. Voy a ver si puedo activar el flash. Sí, ahí está el flash. Y vamos a hallar el carro al fondo. El carro al fondo. Allá en el fondo hay una partecita donde esta cintica debe pasar. Es una, imagínense esto que yo estaba haciendo así con el dedo, pero está así. La cinta debe pasar por en medio de esa ranura que queda así. Y ahí está el sensor. Sucede que la cinta se salió. No sabemos por qué, si de pronto en algún momento, perdón, se atascó un papel y lo fueron a sacar algo y movieron la cinta y la cinta se salió del sensor. Entonces, esta impresora se está golpeando porque esta cinta se salió del puesto. Allá internamente se salió. Entonces, lo que hay que hacer es cogerla y con mucho cuidado volverla a ingresar. Volverla a ingresar al fondo. Voy a tratar de hacer un acercamiento a ver si logramos verla. Ver de dónde se salió. Es muy complicado llegar a detallarlo. Me queda muy difícil, de verdad. Sí, creo que ahí se alcanza a ver. La cinta quedó por fuera del sensor. Ella debe estar dentro de esa ranurita. Cuando ustedes les pase, ustedes lo van a poder notar, lo van a poder detectar fácilmente, pero ahí está el problema. Tienen que ingresar la cinta otra vez a la ranura para que el sensor la lea y pueda posicionarse el carro correctamente. Les quería mostrar, amigos, me disculpan, hubiese querido hacer, y de hecho iba a hacer el video desde el momento en que destapaba la impresora, pero el asunto fue que el video, me quedó sin audio y me di cuenta cuando ya hice un corte en el video,
porque revisé lo primero y no era, entonces dije en el video voy a hacer otras pruebas y luego continuó con el video y cuando me di cuenta el video me había quedado sin audio. Entonces he decidido hacer el video ya con la impresora destapada y comentarle dónde está el problema. Bien, entonces 3 casos en los cuales su impresora se puede golpear, que parece loca, que se da un golpe duro hacia un lado o se da el golpe hacia el otro o se da los dos golpes. 1, el sensor, la cinta que se sale del sensor. 2, el bus de datos que en alguna parte se quiebra, a veces con dobleces acá o dobleces acá. 3, sería la ruedita que se suelta acá o el sensor que a veces las cucarachas lo ensucian, que es el sensor que está acá, o la cintica que comunica ese sensor. Son los 3 casos que por lo general se presentan cuando la impresora se golpea en uno o en los otros 2 lados. Amigos, espero que este tutorial les sea de gran ayuda, tal como lo hemos hecho con los demás videos. Hacemos los videos inéditos y cada vez que encuentro situaciones me gusta compartirles porque sé que les va a ser de gran ayuda en los momentos que estén pasando una situación. Dios los bendiga, mis amigos. Nos vemos en un próximo video tutorial en área 17 punto de tecnología.